A continuación, nos vemos en Metro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acción Urbana, nuevamente construyendo juntos y juntas la ciudad que todos y todas queremos, la ciudad que necesitamos, una ciudad más humana, una ciudad más justa, más equitativa, una ciudad más verde. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a un tema que tiene que ver con la educación. El gobierno de Macri, de manera creciente, fue transfiriendo recursos de la educación pública a la educación privada. Por un lado, ha desinvertido, ha dejado de hacer las obras de infraestructura que son necesarias, no solo para mantener en estado las históricas escuelas que tiene nuestra ciudad, sino porque hay falta de vacantes en el sur de la ciudad. Y a punta de amparo es que se han logrado algunos avances, como es en el caso de ASIG, en el caso de educación inicial, que inclusive con amparos judicializados no se cumplen con las obras de construcción acordadas en la justicia. Pero la contracara de esto es que ha habido crecientes aumentos de transferencias de recursos a la educación privada. Y estos recursos, que se dice que en muchos casos vienen a tratar de ayudar a quienes menos tienen y que eligen alguna forma de educación privada, de alguna manera tampoco logran ese objetivo, porque sigue habiendo aumentos descontrolados, en muchos casos de muchas escuelas, y nosotros venimos señalando y subrayando la falta de transparencia en esas transferencias de recursos y la falta también de criterios objetivos para producir esa transferencia. De esto vamos a estar hablando en el programa de hoy con nuestros invitados, que ya vamos a presentarlos. Bueno, nos acompañan varios invitados, la diputada García Tuñón, que nos ha acompañado en varias oportunidades, es integrante de la Comisión de Educación. También nos acompaña María Fernanda Benítez, que ella es secretaria general de SADOP, de la Ciudad de Buenos Aires. Este es el gremio de los docentes de las escuelas privadas. Exacto. Y Juan Ignacio Pérez Bello, que él es de la organización no gubernamental ASIG, responsable del programa Igualdad Educativa. Bueno, hace algunos días yo tuve algunos debates en la legislatura puntuales, porque hubo una serie de papás que me vinieron a visitar con recibos de una escuela, la escuela Lerner-Fern, una escuela vinculada al diputado Berman. Y yo fui a la Comisión de Educación a pedir alguna explicación de por qué los papás se quejaban, porque había una cuota, ahora estaban recibiendo un subsidio y por el otro lado les obligaban a pagar a la fundación vinculada a la escuela otro monto. Después me dice la diputada Virginia González Gas que esto es una práctica habitual. Yo tuve esa, digamos, importante intervención porque hablando de transparencia, hablando de, digamos, de tantos valores que nos habla muchas veces el diputado Berman, me sorprendía, pero parece que esto es una práctica corriente. ¿Qué saben de esto ustedes y qué pueden testimoniar? Bueno, sobre el caso puntual, como todo sistema, bueno, debe tener sus
vericuetos y sus desventajas no lo conozco en detalle. Lo que sí conocemos, y de hecho estamos desde el SADO, especialmente de la última gestión que hemos asumido el año pasado, fuertemente denunciando y presentando a la DGEP, que es la Dirección de Gestión Privada, que depende del Ministerio de Educación, denuncias y planteos con respecto al rol y a la presencia del Estado con respecto a las escuelas de gestión privada. Entonces, nosotros venimos muy preocupados con respecto al corrimiento de lo que hace al control, no solo pedagógico, porque ese es un rol indenegable del Estado, y esto también agradezco el espacio María José como para poder plantear nuestra mirada con respecto a la gestión, porque sostenemos, y no porque lo decimos nosotros, sino lo dice la Constitución Nacional, y lo dice también la Ley de Educación Nacional en el artículo 14, la educación es una sola, es pública, y las gestiones que tiene el Estado para poder administrar son 4, de hecho. Privada, estatal, cooperativa y social. Entonces, sobre eso, el rol del Estado siempre es el primero en el cual tenemos que seguir abonando para que se haga cargo, y especialmente en esta ciudad, de lo que le corresponde a la ciudadanía, que es tener educación. Todos los chicos en la ciudad de Buenos Aires, sea cual sea su condición social, económica, tienen que tener garantizada el ingreso, la permanencia y el egreso a la educación. Entonces, sobre eso es creo que por el relato que traes y por la situación que vamos a estudiar en profundidad, es parte del botón de muestra de cómo se maneja este gobierno con respecto a su obligatoriedad con respecto a lo público. Y la educación, como la salud, vuelvo a sostener, es puramente exclusividad del Estado poder garantizarlo y controlarlo, como así también las partidas presupuestarias. Con respecto, escuchaba en tu presentación, bueno, el aumento, el incremento en el presupuesto también tiene claramente que ver con el aumento de los docentes. Nosotros hemos generado una buena, al lado de la paritaria general nacional, una buena paritaria, un aumento que ha ido todo al básico, y esto en el sistema del presupuesto a las escuelas de gestión privada impacta en el salario docente. O sea, también es importante poner en la mesa esto. Ese presupuesto va, o el presupuesto, el subsidio, por así decirlo, el aporte financiero, va al salario del compañero docente. Si hay otra instancia donde el Estado acompaña o beneficia o distribuye algún tipo de beneficio, hay que denunciarlo, porque no es el rol del Estado. Ahora, después me gustaría volver, porque a mí me gustaría, digamos, de la misma manera que en el transporte, si decimos que hay un subsidio que tiene que ir a los usuarios, tendría que ser directo a los usuarios, me sorprende tu planteo, digamos, porque si el subsidio es para el sueldo docente, ¿por qué no está pagando directamente el Estado los sueldos docentes? Sería mi primera reflexión. Pero antes volvemos enseguida, pero quiero escuchar un poco los datos de la investigación que ustedes hicieron tan detallada y tan pormenorizada de esa lenta transferencia de recursos y de esa inequidad que se va generando. Bueno, comento brevemente, desde ASIG, hace 2 o 3 años empezamos a investigar con profundidad el tema del sistema de subsidios estatales a la educación de gestión privada, y nos encontramos primero y principal con muchos obstáculos en ese proceso de trabajo en relación con la consecución de la información necesaria para poder evaluar un sistema que constituye una política pública que implica una buena cantidad de recursos públicos. Para el año 2012, para tomar una idea, se trata de 1.300 millones de pesos. En ese primer paso detectamos, por ejemplo, que no se puede obtener, ni siquiera a través de amparos judiciales como el que realizamos, información completa sobre los aranceles totales que cobran cada una de las escuelas privadas, ni sobre los montos totales que reciben en concepto de aporte, ni tampoco sobre la cantidad de docentes o secciones de grado implicadas en este sistema de aportes, que serían las 3 o 4 cosas fundamentales para poder evaluar en la completitud. Tengo una pregunta. ¿Esa información ustedes la requirieron al Ministerio o también trataron de recorrerla a través de las escuelas? Porque nosotros hemos presentado distintos pedidos de informe que a veces no han tenido ni tratamiento durante los 2 años anteriores, ahora tenemos otros en espera, y también pedimos informe por mesa de entradas del Ministerio, y también la información que llega es inadecuada, es parcial. Bueno, sobre eso, en primer lugar, sobre la alternativa de solicitar la información a las escuelas, nosotros entendemos que es
obvio que un Estado o un gobierno que decide sostener una política pública determinada no puede no contar con la información relevante para hacerla, sobre todo porque no la puede evaluar siquiera. Y sobre cómo conseguimos la poca información que sí conseguimos fue a través de una acción judicial en el marco de la Ley de Acceso a la Información, la ley número 104. No intentamos por nuestra parte solicitar información particular a cada escuela, porque además la información de cada escuela, si bien la puede proporcionar, no cuenta o no tiene como... claro, no pasa por la fiscalización estatal. Entonces, ¿quién más que el gobierno de la ciudad para tener esa información? No sé si después volvemos a las consecuencias del sistema. Sí, me gustaría que Laura nos cuente un poco el panorama del debate en la legislatura sobre estos temas, ¿no? Bueno, por un lado, el debate se dio más crudo, se está dando más crudo este año a raíz de los cierres de cursos. Y porque también haciendo una investigación alrededor de cada escuela donde se cierran grados, de primaria sobre todo, hay muchas escuelas privadas que están siendo subvencionadas. Como bien decía la compañera, que es la Secretaría General del Sindicato de los Trabajadores de las Escuelas Privadas, el subsidio tiene que ir a la escuela, al salario, es para el salario de los trabajadores. Entonces, ¿por qué no, como vos preguntabas, por qué no que se derive directamente que el Estado abra en el Banco Ciudad o que está en todos lados? Esto se hace en Tierra del Fuego. Es la única provincia que tiene directamente el traslado, porque yo estuve trabajando en ese proyecto de ley. Es cierto que son 15 escuelas privadas, ¿no? En Ushuaia. Pero eso, el modelo es el concepto. Creo que nosotros tenemos que tender a esto, a que el subsidio vaya directamente al bolsillo del trabajador. Entonces la escuela a principio de año o cuando va cambiando el personal, porque pueden entrar o salir por diversas razones, presenta la planilla, como se hace en los centros de formación profesional, que es un convenio con sindicatos u organizaciones, donde se presenta el listado de los trabajadores, se abre una cuenta y se paga directamente el salario, porque si no lo que se está haciendo es lucrando con la empresa escuela, está lucrando con esta plata. ¿Cuántas del total de las escuelas privadas que hay en la Ciudad de Buenos Aires reciben subsidios o aportes del gobierno? En realidad el tema de la subvención es por ahí sí se actualizó ahora, porque las bandas arancelarias también van cambiando en función de los grados que se van incorporando. O sea, Bullrich el otro día, en el marco de esta famosa disposición, el cierre de 15, con las fusiones y demás, bueno, plantea esta imposibilidad porque al cerrar o a fusionar tampoco genera una perspectiva de apertura para el año que viene, y no es la realidad de la gestión privada. Algunos inician teniendo inicial o primaria y en esa proyección de crecimiento de esa matrícula, bueno, lógicamente va a desembarcar en una escuela media. Entonces eso es lo móvil o lo más mutable de la gestión privada. Bueno, acá de acuerdo con Juan, no hay una información fidedigna ni transparente en instrumentos propios de la comunicación del Ministerio de Educación. O sea, creo que eso también es parte de que lo que nosotros desde la escuela también tenemos que, las organizaciones sociales y políticas, generar una conciencia en los ciudadanos y hasta de los mismos padres, ¿no? Porque el padre que paga una cuota tiene todo el derecho de poder saber, bueno, a qué se destina esa, como los ciudadanos que pagamos impuestos, saber a qué va distribuido cada uno de esos derogaciones. Eso creo que también es parte de un trabajo más colectivo y articulado que, como todos diferentes aspectos de la sociedad, tenemos que ponernos juntos para enfrentar este gobierno claramente no democrático. Pensando es que hay un trasfondo ideológico en algún punto, porque digo, la escuela pública no es solo por su gratuidad. La escuela pública es pluralidad, diversidad, garantía en la estabilidad de los docentes, que no se pueden arbitrariamente, digamos, entrar y salir y tirar y echar. Nosotros no los tenemos igual. En gestión privada no gozamos con estos derechos. Esto es lo que estoy diciendo. Claro. Lo que te estoy diciendo es que la escuela pública es garantía de pluralismo, garantía de diversidad, no es solo que es gratis. Totalmente. Claro. Porque si no, como alguno dijo del macrismo, por la vía de que cada vez le vamos pagando los sueldos docentes a la escuela privada, estarías... Claro, nosotros estamos teniendo yo le llamo el Estado bobo. Pero, perdóname, en esto que estoy diciendo es
le doy el dinero al privado, Claro. le estoy pagando, porque esos docentes, si los está pagando el Estado, ya pasan a ser docentes estatales, pero no Totalmente. tienen los mismos Claro. derechos. Totalmente. No tienen los mismos derechos, son docentes estatales. Y la empresa privada hace una especie de negocio con todos los ingresos que no se sabe bien en qué recursos se invierten. Pero perdemos el sentido de la escuela pública en términos de laica, plural, diversa. Esto es lo que yo veo. Exactamente. Esta es sobre todo este gobierno. Hay que ver que hay una disposición de un decreto de la época de Menem, que es el que hoy regula el subsidio a la escuela privada. Pero justamente el macrismo lo que está haciendo con este cierre de cursos, lo que está haciendo con esta política de ajuste, yo lo llamo política de ajuste y de corrimiento de lo público hacia lo privado, porque tampoco está controlando qué pasa en esta escuela privada, qué pasa con los trabajadores que están en la escuela privada, qué pasa con los currículos, con el diseño curricular, con todas las normativas que tienen que estar en la escuela privada. Sí, estándares mínimos que son comunes no las tiene, a toda la no las educación. tiene. Y sí hace un ajuste en lo público. Entonces, esta supuesta, el derecho social de la ciudadanía a acceder, si quiere elegir a una escuela privada, la tiene que poder elegir, pero que tenga también el control del Estado. Y eso también falla hoy. Totalmente. De hecho, hay Decinos, vos querías decir algo de las consecuencias de que esta ese es un falta poco de transparencia, ¿no? La poca información que se pudo conseguir a costa de un amparo judicial permitió un análisis que exponemos en un informe publicado hace 1 año y medio, en el cual vemos que todo el juego de las distintas disposiciones y resoluciones y establecimiento de máximos de aranceles curriculares, extracurriculares, permite consecuencias como, por ejemplo, que una escuela que cobra una cuota de 1.200 pesos, lo que es un indicador del nivel socioeconómico necesario para acceder a esa escuela, recibe mensualmente, o por lo menos con los datos hasta el año abril del 2010, recibía 650.000 pesos por mes, mientras que una escuela que con una cuota mucho menor, 96 pesos, el aporte mensual estatal para esa escuela era de tan solo 98.000 pesos, una diferencia abismal que da cuenta de cómo el sistema tal como está al día de hoy no hace más que reforzar las desigualdades de origen socioeconómico, aportando mayor cantidad de recursos públicos a escuelas en las cuales asisten personas de un nivel socioeconómico bastante elevado como para poder pagar una cuota de 1.200 pesos. Hay dentro de igual para agregar a lo que dice Juan, hay una gama innumerable de situaciones donde en realidad hay una irregularidad donde no está estigmatizado, y eso me parece que es la discusión profunda que hay que hacer sobre la banda arancelaria, porque hay colegios que de hecho tienen una propuesta extracurricular, esto que no está dentro de la currícula oficial, y de alguna forma también contiene la cuota, pero es parte de la no transparencia en mucho de El problema es que esa situación da cuenta del nivel socioeconómico. Totalmente. Y no coincide para nada con los criterios ni constitucionales de la ciudad, ni legales de nación, ni legales de ciudad, sobre dar prioridad a los sectores socioeconómicamente menos Aparte favorecidos. tampoco hay un criterio ni por sur y norte, ni por donde faltan vacantes o no, ni por nivel donde faltan vacantes. Yo recorrí también en nivel inicial la falta total de ofertas en la mayor parte de la ciudad y las dificultades incluso para quienes docentes quieren organizar algún tipo de institución, etcétera, no están teniendo los recursos que en otros niveles tienen, a veces sin demasiado sentido, ¿no? Inclusive con esto de dónde está la oferta o dónde está el subsidio. En la zona sur, que es donde hoy tenemos aulas con 30 y pico de chicos, donde hay el 20% de la escuela privada con subsidio está ahí. El 80% está en la zona norte, que es donde hoy se cierra. Y donde además no se controla la cuota, donde esto que decía Juan Ignacio, de el desfasaje de las cuotas con el subsidio no está contemplado porque hay una normativa que fija. Pues la cuota, o sea, el subsidio, como decíamos hoy, es para pagar el salario docente.
Entonces lo que está permitiendo, no solo el subsidio que es para pagar los salarios, sino la cuota que están teniendo los padres, es la otra oferta que hoy la pública no lo puede dar. Y entonces ahí por eso nosotros le decimos que es un corrimiento de lo privado, del Estado a estos padres que pueden pagar, a estas instituciones educativas que no están controladas y que pueden hacer más o menos lo que quieren en esta oferta y en lo que es la educación. Sí, además esto genera una situación violenta de conflicto entre la pública y la privada, y como vos bien decís, para nosotros la educación es toda. Y yo no coincido demasiado con un proyecto que está impulsando ahora el diputado Bodart de eliminar los subsidios a la educación privada. Creo que es una discusión como del pasado, ¿viste? La laica, la libre, esta cosa de antagonismos. Sí, defensores de la escuela pública en el sentido de que sea el tronco de la educación, el lugar donde nos encontramos todos, los ricos, los pobres, los más, los menos, los diversos. Y que las personas puedan elegir, y que no por ser pobre no puedas elegir una escuela privada si tenés un culto, una religión, una preferencia, un proyecto educativo X. Y el Estado debe acompañar eso. Ahora, lo que acá vemos es esa falta total de criterios y esa falta total de transparencia, porque no puede ser que se trate igual a una escuela en el norte que en el sur, no puede ser que no se mire donde hay falta de vacantes, no se puede ser, además que no se atiendan los casos particulares de las personas que van a la escuela, porque capaz que no es la institución, sino lo que hay que acompañar es a la familia que no tiene el recurso y quiere ir a esta escuela porque es la del barrio, porque es la cercana, porque es la de la colectividad, porque es lo que sea. ¿Cómo lo ven esto los docentes? Ustedes son parte de la CGT, son parte junto con otros compañeros de gremios estatales. ¿Cómo dialogan esta situación desde el espacio sindical docente? Sí, nosotros lo vivimos con esa afrenta, ¿no? Medio violento muchas veces entre los compañeros de los gremios. Particularmente desde el SADOP, nosotros hemos militado fuertemente desde siempre la unidad de los trabajadores. O sea, sobre eso, gobierno más liberal, más de derecha, el neoliberalismo, haciendo memoria por ahí donde estábamos en los 90 o en los 80, porque esto también hay que ser honestos, no crean, o sea, hoy no se crean escuelas de gestión privada, y también hay que hacer mención que hay muchas con un proyecto educativo dentro de zonas muy vulnerables. La Villa 31 tiene una escuela de gestión privada con un esfuerzo muy grande como para poder brindar ese servicio, porque eso también es importante, la educación es un servicio. Lo que sirva para lucrar ya entra bajo otra categoría y el Estado también tiene que normar eso. Pero desde esta unidad en la concepción de que somos todos docentes, que aparte se está tapando con estos problemas de fondos como que no hay ingresos y egresos de los profesorados, no tenemos profesores, o sea, en realidad de estar pegando entre a veces ponernos... Conozco el planteo de este diputado, incluso con una concepción ideológica bastante dura, la cual no comparto. El docente privado es un docente primero y le toca trabajar en la gestión pública y en la gestión privada. De hecho, el sistema de subsidios hace muchos años nace precisamente para equiparar los salarios después de un aumento del salario docente estatal y hoy encima cobramos menos, 40. Porque nosotros no cobramos material didáctico. Entonces, bueno, tratar de aunar en esta unidad de quién es el adversario. O sea, no es el compañero docente, es realmente una gestión totalmente... ¿Cómo seguimos y cómo avanzamos hay que avanzar primero que el Estado tiene una responsabilidad indelegable de la educación como un derecho social. O sea, desde ese lugar tenemos que partir, ver a los trabajadores de la escuela privada, que son trabajadores, ese es el primer título que tienen, son maestros, trabajadores, y con lo cual tienen que tener los mismos derechos de un lado y del otro, y el Estado como controlador y como garante del respeto de los derechos de los trabajadores de cualquier lugar, público y privado, y también de tanto lo que se enseña en un lado como del otro, pero pensando que la responsabilidad indelegable del Estado es garantizar el derecho social a la educación. Bueno, yo los comprometo, porque esto es media hora, un día, pero este tema es complejo y nosotros tenemos que trabajar articuladamente, transversalmente, con propuestas concretas que nos lleven a producir un cambio. A mí me preocupa la falta de explicaciones del ministro, a mí me preocupa nuestra falta de transparencia, porque digamos, es falso que podemos proponer o propiciar un cambio en la política o un cambio normativo si no partimos de la base de cómo es
lo que está sucediendo y de los Totalmente. datos. Entonces me parece interesante estudiar el caso de Tierra del Fuego, me parece interesante tomar como fuente el trabajo que ustedes hicieron, y para todos los que les interese, los esperamos. Pueden escribirnos a mariajoselubertino@legislatura.gov.ar o al 4338-3078. Vamos a tratar de trabajar, de producir un equipo transversal para que la educación sea con calidad e igualdad para todos y todas, y sobre todo para que no se den estos mayores agigantamientos de las desigualdades. Antes de irme, les paso 2 avisos muy cortitos. El domingo 6 a las 19 horas vamos a estar en la Feria del Libro presentando nuestro libro Camino a la Igualdad. Los esperamos en la sala Alfonsina Storni. Y el martes vamos a estar en la legislatura, el martes 8, también a las 18:30 horas. Vamos a nombrar personalidad destacada de la cultura a Patricia Sosa, que tanto ha trabajado con nosotros y tanto está trabajando a lo largo y ancho del país en tantos temas de la igualdad, de la diversidad. Así que los invitamos cordialmente ambos días, el 6 en la Feria del Libro a las 19 y el 8 a las 19 en la legislatura. Será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias y espero que este encuentro sirva para que lo prolonguemos en trabajo concreto. Gracias. Nuestro programa se basa en entrevistas. Y una entrevista es algo común. Nosotros tratamos de lo común hacer algo diferente. Para usted. Nos vemos en Metro. La otra mitad, lunes a las 16. Los temas de salud y los asuntos sociales nos afectan a todos. Por eso te proponemos analizarlos y discutirlos con informes y entrevistas a quienes más saben y a quienes tienen a su cargo las políticas sociosanitarias del país. Porque la salud empieza con S. Nos vemos en Metro. S, miércoles a las 18:30. Hace falta que me presente. Usted ya me conoce. No tengo miedo. ¿Dónde nos vemos? Nos vemos en Metro. Sin miedo, lunes a las 22.